Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga mi hermano. Y así como estamos de pie, vamos a darle gracias a Dios por su Hijo amado Jesucristo, porque por Él tenemos vida eterna. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das nuevamente de reunirnos como tu iglesia, Señor, para escuchar de tu palabra, para aprender más de ti, de tu carácter, de tu amor, de tu fidelidad, de tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias te damos, Señor, por tu siervo Gustavo, por traerlo nuevamente hasta este lugar, por prepararlo con tu palabra, porque sabemos que tú nos has invitado a estar sentados todos a la mesa para disfrutar de este alimento que tú ya has preparado, Señor, para cada uno de nosotros. Pedimos que nos des, Padre, tu bendición y que seas tú usándolo para la honra y gloria de ti, Hijo amado Jesucristo. Y en ti, Hijo amado Jesucristo, te damos gracias hoy y siempre. Amén y amén. 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 1, 2, 3. Amén, gloria a Dios. Gracias a los hermanos que nos ministran las alabanzas. En esta mañana queremos darles a todos y cada uno la bienvenida, ¿verdad? Recordando lo que nos dice la Escritura en Romanos capítulo 15, versículo 7, ¿verdad? De la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos de recibirnos los unos a los otros. Y recordar también lo que la Escritura nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que como benditos de Dios en Cristo Jesús, benditos con toda bendición espiritual, les damos a todos y cada uno la bienvenida. Y a los que nos ven en el canal de YouTube en diferido, también les damos la bienvenida y rogamos a Dios que todo el material que usted encuentre en este canal de YouTube sea para su edificación y su crecimiento espiritual. En esta mañana
quisiera dar la bienvenida. Hay una familia, hay dos familias, ¿verdad? Hay uno de ustedes, hermanos, que ya han venido, ¿verdad? ¿Cómo son sus nombres para dar la bienvenida? Perdone. Caballero, sí. Pedro. Marielis. Pedro, Marielis. ¿Y los bebés cómo se llaman, los niños? Estrella, Matías y Diego. ¿Cómo le decimos, iglesia, a esta familia hermosa? Bienvenido. Dios le bendiga. También está una pareja delante de ellos, ¿verdad? ¿Ustedes habían venido antes o es la primera vez que vienen también? Bienvenido. ¿Cómo es su nombre, caballero? Cristian. Y dama, usted, por favor. Erika. Cristian y Erika. ¿Y los niños? A las niñas, perdón. Y Caleb. Bueno, ¿cómo les decimos, iglesia? Bienvenidos, que el Señor les bendiga. Les damos las gracias a ustedes por estar en esta mañana con nosotros. Les damos una calurosa bienvenida y rogamos a Dios también que todo lo que ustedes puedan ver en este ministerio sea para su edificación y su crecimiento espiritual. Algunos anuncios que quería compartir con ustedes. En primer lugar, hablar acerca de una serie de manuales que la iglesia ya tiene en funcionamiento desde el año 2019. Un manual de protección de niños y adolescentes en la iglesia, cómo debemos de comportarnos alrededor de los niños y cómo cuidarlos. También hay un manual de protección de datos e información personal de los miembros, especialmente cuando llenan formas de membresía. Y hay una forma para el reporte de incidente. Necesitamos revisar esta forma. Necesitamos la ayuda de todos ustedes. Así que, por favor, si ustedes tienen el deseo de ayudarnos, por favor, le voy a rogar que le soliciten a nuestra hermana Linda una copia para que ella se las pueda imprimir. Ustedes se la pueden llevar hoy, leerla durante la semana, hacerle las recomendaciones que ustedes crean que hay que poner en práctica, porque estos materiales es bueno que nosotros lo vayamos actualizando conforme la iglesia continúe en su funcionamiento. Necesitamos la ayuda de todos, ¿verdad? Porque no crea que el pastor puede ver todas las cosas. En realidad el pastor a veces, su pastor que Dios les ha dado es un ser humano y tiene limitaciones. Entonces es bueno oír la voz de todos, la opinión de todos y tratar de incorporar algo que sea para el beneficio de toda la congregación. Así que necesitamos su ayuda. Por favor, revise todo esto. Revise si la forma para reportar un incidente está actualizada, está correcta o si debería tener algunos cambios que nos permitan hacer de esta forma una herramienta más funcional, ¿verdad? Es importante que todo esto esté en orden. Y necesitamos su ayuda. Por favor, ayúdenos en eso. También recordarles acerca del evangelismo. Nuestros hermanos Linda, Froilán, nuestra hermana Amparo, ¿verdad? Este sábado fueron a evangelizar, así que si alguno de ustedes tiene el deseo en el corazón ardiente, el llamado del Señor a hacerlo, por favor involúcrese. Los hermanos se reúnen aquí a las 10:30 de la mañana los sábados, 10:30, ¿verdad? No dije, a las 10:30 de la mañana para salir a evangelizar aquí en los alrededores de Nashua, ¿verdad? Así que por favor, si usted por alguna razón no puede asistir, por favor ayúdenos orando por ellos, porque la labor que hacen no solamente se trata de hacer crecer la iglesia en número, hermano, aunque eso es importante, pero es más importante que las personas puedan conocer el mensaje de salvación. Porque hay muchas personas afuera que quizás nunca van a tener ni la iniciativa ni el valor pues, de entrar a una iglesia porque hay otros factores que afectan su decisión, pero que por lo menos los hermanos que van afuera puedan compartir la palabra del evangelio que sea para salvación de estas personas, para que puedan conocer del Señor antes de que el Señor venga y puedan tener seguridad en esa salvación, porque de eso es lo que se trata, ¿verdad? La predicación del evangelio, solamente anunciar y que las personas empujadas por el Espíritu Santo, guiadas por el Espíritu Santo, puedan hacer su decisión por el Señor Jesucristo. Así que todos los sábados a las 10:30 de la mañana, por favor, se reúnen aquí con los hermanos y los que no podamos estamos orando por ellos para que la labor del ministerio vaya hacia adelante. Calendario de limpieza. Les rogamos a todos los que tengan el deseo, el tiempo y la voluntad que por favor tomen una semana en el calendario, ¿verdad? Esta semana pasada me tocó a mí, a mi familia. Y bueno, es importante porque ayuda a que el espacio esté limpio, ¿verdad? Cuando los hermanos vienen es agradable estar en un espacio limpio y poder concentrarme solamente en lo que se está recibiendo. Recuerde que toda la labor del ministerio aquí es voluntariado. Desde el pastor, los diáconos, los hermanos de la música, las hermanas que nos sirven en la cafetería, los maestros de escuela dominical en las aulas, todo es voluntariado. Nadie recibe un salario aquí, todos tenemos trabajo fuera de la iglesia para
solventar las necesidades de nuestra familia. Así que necesitamos que todos nos involucremos, ¿verdad? Y lo hagamos por la intención primero de glorificar a Dios y luego para que pueda tener una buena marcha el ministerio de la iglesia. Así que por favor, si le agradecemos de antemano. También quería anunciarles, ¿verdad?, los bautismos y día familiar. Vamos a hacerlo el 29 de junio, sábado 29 de junio del 2024 en White Lake State Park, ¿verdad? Estábamos tratando de buscar información, nuestra hermana Linda buscó información de cómo rentar un bus para ir allá. Ese bus, el más barato del que las hermanas nos mandó, tiene un costo de $2,250 por el día. Incluye al chofer y todo. Y solo tiene capacidad para 40 personas, o sea que tiene un costo por persona de $56. Es muy alto. Así que lo que vamos a tratar de hacer por el momento es que nos pongamos de acuerdo y que hagamos grupos familiares y que todos vayamos a un carro, que tal vez será un poquito incómodo. Los que tienen familia grande no se preocupen, de que son ustedes como yo, 5 hijos, 3 hijos, la esposa, ya llenamos el carro, ¿verdad? Pero el que tenga y va solo en su carro puede llevar a otro o a una pareja de hermanos para tratar de reducir el número de parqueos que usemos ese día en este parque, y que esto nos permita que otras personas también puedan llegar ese día y disfrutar, ¿verdad?, de toda esa actividad. Que puedan ver a la iglesia no como algo raro, como se mira siempre, sino que se vea que somos simplemente seres humanos, nada más que hemos tenido la virtud de conocer a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y ahora tenemos una vida y una esperanza gloriosa en su retorno. Nada más hay, ninguna otra diferencia hay más que esa, ¿verdad? Seres humanos también tenemos tiempo en familia que necesitamos disfrutar. Este día familiar es muy importante. La última vez que hicimos un día familiar fue en agosto del 2018. Hace 6 años, ya usted sabe por qué. La pandemia nos alcanzó y bueno, tuvimos que suspender todo ese tipo de actividad hasta que ahora hemos vuelto pues a cierta normalidad. Queremos retomar el mismo día, hacer 2 cosas, los bautismos y el día familiar. Si usted no se ha bautizado, por favor, acérquese a mí, comuníquese conmigo y vamos a tratar ese día de hacer todos los ajustes, ¿verdad? Ya les he explicado a muchos doctrinalmente por qué razón nosotros no damos un curso de preparación para el bautismo, porque el requisito único y principal que la Escritura enseña para bautizarse es haber conocido y confesado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No hay ningún otro. Hasta el momento solo el hermano Mario está como candidato a bautismo ese día, así que vamos a tratar de ver si hay otros hermanos interesados, tener el bautismo y luego compartir el resto del día, un día familiar, ¿verdad? En el que podamos disfrutar todo de coinonía, conversar un poco como no lo podemos hacer muchas veces durante la semana. También quería informarles, ¿verdad? No sé si ustedes tienen recuerdo de nuestra hermana Judith Patiño, ¿verdad? Ella se regresó a Colombia y está pasando por una situación difícil, ella con su esposo está muy delicado de salud y está requiriendo ayuda. Hay un grupo de hermanas que ya formaron un grupo para tratar de ayudarle y están colectando ropa para clima caliente, productos de aseo, alimentos enlatados, creo que pueden servir, grano seco y tal vez si alguno tiene el deseo y la voluntad de dar alguna ofrenda, dinero, ¿verdad? Esto se va a tratar de hacerlo más, una vez al mes, algo así. Es la idea que se tiene, pero todo va a depender pues de cómo las cosas avancen. Así que si alguno tiene el deseo y la voluntad, por favor, acérquese a nuestra hermana Linda y déjele saber, ¿verdad?, si en algo puede ayudar. A propósito de eso, hablando, en la mesa que está ahí al final, frente al aula de los niños, hay unas donaciones que yo recibí para la iglesia. Al final del servicio, por favor, vaya allí, abre esas bolsas, mire si hay algo que le puede ser de utilidad a usted o a algún vecino o a algún familiar. Por favor, tómela, llévela y regálela. Por favor, délas en regalo. De gracia recibiste y dad de gracia, dice Mateo 10:8. Si usted cree que tal vez no conoce a alguien aquí, pero le puede servir a alguien en su país de origen, tómela y llévesela también. Al final del día, que esa mesa quede vacía, por favor, porque es para beneficio de todos en la medida que pueda ser de ayuda. Así que, por favor, recuerde nuestra hermana Judith tenerla en primer lugar en oración. Y si tiene el deseo y la voluntad de ayudar, por favor, comuníquese con nuestra hermana Linda, ¿verdad?, después del servicio, para que la pueda integrar en el grupo y estar viendo constantemente en si en algo le podemos ayudar. A continuación, vamos a tener la lectura bíblica y esta mañana
¿verdad? Se le he pedido a mi hermano Rafael que nos guíe en la palabra de Dios y trae lectura bíblica en Jonás capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 17. Jonás capítulo 1, versículo 1 hasta el 17. Hermano Rafael, el tiempo es suyo. Por aquí, por favor, no se vaya a caer. Dios le bendiga. Pues sí, hermano, muy buenos días para todos. Que la paz de Cristo sea con cada uno de nosotros. La lectura de hoy se encuentra en Jonás, versículo 1 hasta el 17. Cuando lo tengan todos, por favor, me dicen amén. Y vamos a leer la palabra antifonalmente. Yo leo el primer versículo y ustedes leen el segundo. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está bendecida estas palabras. Dice el versículo número 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a la ciudad, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tiene, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y le dijeron: ellos declaramos ahora que no nos has venido este mal, ¿qué oficio tiene y de dónde viene? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron. Aquellos hombres sobremaneras casi no me dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. De la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tómame y échame al mar, y el mar no se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros
que no perezcamos nosotros por las vidas de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como ha de querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y también aquellos hombres a Jehová con gran temor ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto, pero Jehová tenía preparado Que tragase a Jonás sobre el vientre del pez 3 días y 3 noches. Gracias, Señor, Padre amado, gracias, Señor, por esta palabra que tú me has dado la oportunidad, Señor. Sabemos, mi Dios, que cuando no obedecemos, Señor, cuando no te obedecemos a ti, mi Dios, las consecuencias que vienen, Señor, son muy grandes, Padre. Por eso, mi Dios, te pedimos, Señor. Te pido, mi Dios, que tu santa presencia, Señor, sea, mi Dios, que nos ponga, Señor, totalmente en comunicación contigo, mi Dios. Porque sabemos, mi Dios, Padre de la gloria, que fuera de ti nada podemos hacer, mi Dios. Mi Dios, la desobediencia, Señor, que el hombre, Señor, ha tenido, mi Dios, ha sido demasiado grande, mi Dios. Esa gran ciudad, Señor, mira como el Señor, mi Dios, mandó a Jonás, mi Dios, a que vaya, mi Dios, a pregonar tu palabra, Señor. Y Jonás, Señor, por la desobediencia, mi Dios, se fue a otro lugar, Señor. Pero grande tú eres, misericordioso eres tú, Señor, porque tú sabes, mi Dios, por qué tú lo mandaste a él, Señor. Y cómo él, mi Dios, cómo tú preparaste ese gran pez, mi Dios, para que se lo tragase por la desobediencia, Señor, porque no quiso obedecerte a ti, mi Dios. Por eso te pedimos, Señor, que pues nosotros tenemos que ser, Señor, cada día más y más obediente a tu palabra, mi Dios. Porque son tus palabras que están escritas por toda la eternidad, Señor. Y como están escritas por toda la eternidad, Señor, eso es para nuestro refrigerio, en nuestro hueso, mi Dios, y en nuestra mente, Señor. Que la mente, Señor, se nos ponga cada día más, Señor, dispuesta, Señor, a clamar, Señor, y bendecir tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Cristo, Señor. Gracias, mi Dios, por tu honra y tu misericordia, Señor. Por tu sangre preciosa, mi Dios, que fue derramada en la cruz, Señor, para que hoy nosotros podamos ser parte de ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado. Ahora te pido, mi Dios, que tu santa presencia acompañe al pastor, Señor. Que el mensaje que tú has puesto en el corazón de él, mi Dios, que sea de refrigerio para nuestro cuerpo, Señor. Y que ese mensaje que él traiga para tu iglesia, Señor, Padre de la gloria, que nosotros lo atesoremos, Señor, en nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Bueno, a continuación le vamos a pedir a los niños que puedan pasar con sus maestros de escuela dominical, ¿verdad? Dios levante de ustedes una generación que resplandezca para la gloria de Dios, ¿verdad? Que sean edificados en todo. Y Dios les ayude. Y en esta mañana nosotros que nos quedamos aquí, amados hermanos, no vamos a comenzar esta semana, ni la que viene, el Apocalipsis, aunque el Apocalipsis fue el libro que terminó ganando en la encuesta que nosotros hicimos en el canal de YouTube. Vamos a dejar el comienzo de Apocalipsis para la primera semana de junio, exactamente el 2 de junio, comenzamos el estudio exposicional de el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Para ser edificado. Gracias a todos los que participaron. Y el libro después que vamos a continuar, después de terminar Apocalipsis, va a ser el libro de Hebreos. Vamos a ir en ese orden. Así que todos los que participaron, ¿verdad? Les damos las gracias por ayudarnos a solamente elegir el orden. En esta mañana yo quería hablar con ustedes acerca de un tema que está predominando mucho en la internet, ¿verdad? Y es el hecho de que muchos predicadores, y no desde ahora, desde hace mucho tiempo,
contienden con el hecho y de afirmar erróneamente, yo les voy a mostrar hoy las pruebas de por qué están equivocados, de que la séptima trompeta del Apocalipsis es la trompeta del rapto de la iglesia. Y vamos a ver con la evidencia que estos dos hechos no se relacionan. Pero hay un problema con el que yo quisiera lidiar de antemano y poder expresarles a ustedes mi gran preocupación como pastor, como ministro del Evangelio, cuando nosotros desestimamos el valor que tiene la doctrina. ¿Qué es la doctrina, hermano? La doctrina es el cuerpo de enseñanzas que encierra la Biblia, la palabra de Dios. Una práctica que he tenido, y los que son testigos conmigo desde la fundación de esta iglesia hace ya casi 9 años, 8 años y medio por la gracia de Dios, ha sido siempre decirle a todos los que predican que cuando enseñen la palabra de Dios, actúen como los profetas de la antigüedad. Usted nunca va a encontrar un versículo de Isaías diciendo, yo declaro, yo decreto. No, decían, así dice el Señor Jehová de los ejércitos. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros cuando nos acercamos a la Escritura. Yo puedo decirles a ustedes, hermanos, la Escritura dice así. Y cuando la Escritura dice algo, mi amado hermano, sé que para muchos de nosotros es difícil, pero la Escritura no nos está dando opciones. Las Escrituras nos están dando dirección. Dirección. Y con la dirección que me da la Escritura, tengo que aferrarme a la verdad que Dios ha manifestado, revelado, sin apartarme de ella. Por lo tanto, siempre les he dicho a los que predican, cuando usted se acerque a la palabra de Dios y tenga una opinión, haga la clara distinción. La Escritura dice así, pero yo opino de esta manera. Esa es mi opinión. Había un short que decía esto mismo, ¿verdad? Que los hechos van a suceder así, cuando la trompeta suene, ¿verdad? La séptima trompeta, se va a dar el arrebatamiento de la iglesia, sin ninguna base. Solo porque también a la séptima trompeta dice, y se tocará la final trompeta. Y la coincidencia de que en Tesalonicenses se diga a la final trompeta porque se tocará la trompeta, y vamos a ver qué significa esa frase que Pablo escribe en 1 de Tesalonicenses 4. Mi amado hermano, ¿por qué se da esto? ¿Por qué se da esto? Y es aquí donde yo voy a ir insistentemente a la doctrina. Es porque hay 3 corrientes predominantes dentro de la iglesia. La primera es la que enseña la doctrina pretribulación. En la pretribulación, que es lo que nosotros creemos, y la evidencia está en la Escritura, es que la iglesia va a ser raptada antes de que comiencen los 7 años de la tribulación, y a la mitad de ese periodo comience lo que se conoce como la gran tribulación. Y vamos a dar evidencia de esto. Pero hay otras iglesias que coinciden con esta enseñanza cuando dicen que el rapto de la iglesia no se va a dar antes de la tribulación, sino que se va a dar a mitad de la tribulación. Y ya desde ahí hay ciertos errores y los vamos a ir abordando en esta mañana. Por supuesto, hay una tercera que dice que el rapto se va a dar al final de la tribulación. Porque confunden estos dos hechos que suceden, y hoy los vamos a ver, los vamos a analizar de manera paralela. Uno últimamente de los predicadores más insistentes o persistentes en esta doctrina de que la iglesia es raptada después de la tribulación es Sugel Michelén. Sugel Michelén, yo creo que uno de ustedes lo han escuchado, él dice que él no cree, óigame bien, él no cree. Ahora, ¿qué problemas tengo yo con que Sugel Michelén no crea? Ninguno, ese es su problema. Si él no cree, ese es su problema. Pero no hace la aseveración ni la evaluación de que él no cree, aunque en la Escritura hay otra evidencia.
el video de él. Yo lo iba a poner el día de hoy aquí, pero tuve preocupación de las cuestiones del copyright porque esta transmisión también se pasa por YouTube. Él comienza su argumentación diciendo de que las iglesias desde el siglo I nunca creyeron en un rapto pretribulación. Eso dice él. Y que se enseñó hasta el siglo XIX cuando comenzó el dispensacionalismo como una corriente teológica, que fue cuando la iglesia comenzó a pensar de que sí había un arrebatamiento que era distinto de lo que sucede en la tribulación. Ahora, él dice esto, dice que los creyentes o las denominaciones que decimos esto, creemos en un rapto secreto. Mire, hermano, usted se puede parar aquí y decir 4 falacias. Y en este sentido lo tengo que decir así, ¿sabe por qué? Porque no me preocupa tanto él si él quiere seguir creyendo eso, me preocupa la gente que lo escucha. Porque esas son las almas a las que Cristo nos está enviando insistentemente a decirles, vuélvanse a la palabra de Dios. Dejen a un lado sus sentimientos, dejen a un lado sus opiniones y obedezcan a Dios, escuchen a Dios. La primera evidencia que yo tengo de que los cristianos en el siglo I creían en un rapto, en un arrebatamiento antes de la tribulación, está en los escritos de Pablo. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo que nos libra de la ira venidera. ¿Qué significa que nos libra de la ira venidera? ¿Cuándo es que se ve la ira de Dios derramada sobre la tierra? Durante la tribulación. Por lo tanto, la iglesia no debería entrar en la tribulación. Si Cristo realmente nos libra, si es cierto lo que dice la Escritura. Tito 2:13 dice, aguardando la gloriosa y bienaventurada aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Y si Pablo se lo enseñó a Tito, creo que también se lo enseñó a mucha gente que lo escuchaba predicar. Filipenses capítulo 1:20 dice así, tenemos la esperanza en nuestra ciudadanía porque sabemos que nuestra ciudadanía es del cielo. Y si mi ciudadanía es del cielo, yo voy a tener ciudadanía en el cielo pero viviendo en la tierra. O nos vamos a confundir como hacemos hoy, que vivimos en Estados Unidos pero tenemos ciudadanía de otro país. Con las cosas de Dios no podemos compararlas con las de la tierra, no tiene sentido. Si tenemos una ciudadanía celestial, es porque vamos a vivir en los cielos. Ahora bien, déjeme decirle una cosa, porque es bueno discernir también dentro de esto qué es doctrina y qué es preferencia. En la preferencia hay hermanos que les gusta las alabanzas en piano nada más. Yo soy uno de ellos, me encanta la música clásica. A otros hermanos les gusta la batería. Yo no la desecho, pero fui parte de una congregación fundamentalista en mis principios hace un poco más de 20 años, donde era prohibido tocar la batería y tocar la guitarra. El pastor decía que cuando alguien tocaba la guitarra, eso era tocar la carne, despertar la carne, era pecado. Nosotros sabemos que el pecado está en todo en la tierra. El que conoce la Escritura sabe que la naturaleza del hombre es una naturaleza caída. Tenemos defectos, tenemos limitaciones. Y las limitaciones van en contra, no a favor de nosotros, van en contra. Pero estas son preferencias. El que quiera oír alabanzas en piano. El que cuando los hermanos me buscaron a mí para este ministerio, yo estaba ayudando a una iglesia en Lawrence. La iglesia bíblica Fuente de Verdad, o iglesia bautista Fuente de Verdad, creo que del pastor José Estrada, ¿verdad? Y ahí no había adoración excepto por una cajita que se llamaba el Gloria. Y entonces los hermanos se ríen porque se acuerdan. Usted ponía el número del himno y comenzaba a sonar la pista del himno y todos comenzaban a cantar con la cajita del Gloria. Son preferencias. La Biblia dice que adoremos a Dios con salmo y con cánticos celestiales. O sea, puede la música ser usada en eso. Hay preferencias. En cuanto a la predicación, hay formas de exponer la Escritura. Hay muchos hermanos que usan el bosquejo, ¿verdad? Establecen un tema, escogen 3 o 4 apartados y una conclusión y con eso predican.
ese es su estilo, esas son sus herramientas, es una preferencia. Yo he implementado con ustedes la predicación exposicional, que es ir versículo por versículo, porque he vuelto a la Escritura cuando el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Entonces es importante tomar palabra por palabra, verso por verso, versículo por versículo, porque es como llegamos a la deducción de la verdad. Podemos comparar dos cosas y saber si es verdad o no. Estas son preferencias. Pero en cuanto a la doctrina, no pueden haber preferencias, porque solo hay un camino, y ese camino es Jesucristo. La Biblia nos enseña que a Jesucristo se le llama Kyrios, que es una palabra griega para decir que es Señor de todo, dueño de todo, creador de todo. Si Él es el Kyrios, no puede ser hombre. La Biblia dice que es tanto en el bautismo como en la transfiguración, una voz del cielo, no voz de hombre, no opinión de hombre, pero una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado. En el bautismo dijo, en quien tengo complacencia, y en el monte de la transfiguración, desapareciendo a Moisés y a Elías, dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿A quién hay que oír? A Cristo, a Cristo. Entonces, doctrinalmente, yo no puedo comprometer la verdad de que solamente somos salvos por Cristo. Si a mí un hermano me dice, mire pastor, nosotros somos salvos por Cristo, pero también por el bautismo, no se vale eso. Usted no puede ser salvo por el bautismo, no salva a nadie, porque el bautismo es agua. Hebreos 9:26 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tiene que intervenir la sangre de Cristo. Esto hace una gran diferencia. ¿Por qué razón? Porque si alguno de ustedes no tiene perfeccionado en sí mismo por el Espíritu Santo el conocimiento de Cristo para salvación, mi amado hermano, usted no es todavía un hijo de Dios. Ahora, ¿dice eso que usted nunca va a ser? No, no dice eso. Pero dice que usted tiene que ser perfeccionado en el conocimiento de Jesucristo para llegar a ser completamente un hijo de Dios y tener seguridad y de la garantía de todas las promesas de Dios. ¿Usted quiere que le dé un ejemplo de esto? Los que tienen Biblia rápidamente, con curiosidad, porque no lo tengo en la pantalla, lo tengo aquí nada más. Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, por favor, vaya allí. Y cuando lo tenga, mire lo que pasó en Hechos capítulo 18, desde el versículo 24. Apolos predica en Éfeso. Dice así, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, que éste había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Y qué hizo Dios? Lo dejó predicar. Bueno, está predicando del reino de Dios, dejémoslo hablar. Dejémoslo predicar así nomás, que siga, te está hablando del reino de Dios. Sí, el problema es que no está hablando de quién. De Cristo, claro, mi hermano, no está hablando de Cristo. Ahora, dejó Dios a Apolo así con todas las calidades, oiga las cualidades que tenía. Era elocuente, era poderoso en las Escrituras. Cuando dice poderoso en la Escritura, ¿qué es lo que conocía de memoria Apolo? No, el Antiguo Testamento, el Nuevo se estaba escribiendo, lo estaban viviendo ellos. No existía el Nuevo Testamento. Él no tenía referencia a los escritos de Pablo, porque no se habían compilado en un libro, no se había nombrado un Nuevo Testamento. Entonces, tenía conocimiento, pero del Antiguo Testamento. Era poderoso en las Escrituras, tenía conocimiento de las Escrituras, pero solo conocía el bautismo de Juan.
¿Y qué dice que pasó con él? Mire lo que dice a continuación. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila. ¿Ustedes se acuerdan quién es Priscila y Aquila? Lo vimos ahorita, al final de Romanos, cuando estudiamos el libro de Romanos. Dice, Priscila, salúdenme a Priscila y Aquila, mis compañeros de batalla en el Evangelio de Jesucristo. Eran colaboradores de Pablo en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué hicieron Priscila y Aquila? Dice así, le tomaron aparte a Apolo y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Está correcto o está incorrecto lo que hicieron Priscila y Aquila? Está correcto. Porque yo puedo tener un conocimiento, pero si mi conocimiento no se apega a la Escritura, voy a necesitar la ayuda de alguien que me ayude a llegar a ese conocimiento. Esto no es preferencia. Usted no puede creer que Cristo y el bautismo le da salvación, o que Cristo y las obras le dan salvación. Si usted cree eso, usted está en grave problema. Porque usted no está dándole a Jesucristo, el Hijo de Dios, toda la gloria, ni toda la honra, ni todo el poder. Hay un problema. ¿Puedo decir yo que alguien que cree que es salvo por el bautismo es mi hermano en Cristo? Todavía no, porque no cree de Cristo lo que la Escritura dice. ¿Significa que no va a llegar a ser? No, no significa eso. Significa que su conocimiento tiene que crecer en la dirección de ¿quién? De Cristo, conocer más de Él, conocer no solamente que existió, sino conocer quién es Él. Y este es el reto. Mire, y parecerá absurdo, porque yo sé que ustedes pueden decir, pastor, pero si usted tiene casi 9 años predicando aquí, todos los domingos solo habla de Cristo. Estamos hasta aquí de Cristo, ojalá que estuvieran hasta allá de Cristo. Me ha faltado todavía. Pero si predicándole así todos los domingos, muchos de nosotros a veces tropezamos en esa duda de que si, bueno, Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero tal vez el bautismo, o tal vez la obra, o tal vez mi devoción, me hacen estar bien con Dios. Hay un problema, mi amado hermano. Es doctrinal. Es doctrinal. Ahora, ¿por qué te digo esto? ¿Será que es que a mí me gusta estar peleando con todo el mundo? Es un viejo amargado ese pastor. No, no es eso, mi amado hermano. Pero si yo te explico la verdad y si tú meditas con la verdad, y óyeme bien, porque a veces estas cosas sí son difíciles de comprender, seamos honestos, pero lo único que tiene que hacer Señor, Dios eterno, lo que tu palabra dice de Cristo es un poquito difícil de entender, ¿me ayudarías a tener la sabiduría para comprender qué es lo que realmente tú revelaste de tu Hijo? Porque ahí andan los musulmanes diciendo que Cristo nunca dijo que Él era Dios. ¿Ah? Siempre dicen, Cristo nunca dijo, soy Dios, adórenme. Con esas palabras nunca lo dijo. Pero en Juan capítulo 5 dijo así, el que honra al Padre honra al Hijo. Y el que no honra al Hijo, aunque crea, no está honrando al Padre. Y esto pasa mucho con los testigos de Jehová. Ellos creen que pueden despreciar a Jesús, ir al Padre, porque ¿y quién los lleva al Padre? Cristo. Cristo es como un boleto entonces, solo te lleva al Padre y después ya no lo necesita. Mi amado hermano, dice la palabra de Dios también en los evangelios, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado a su Hijo. Yo quiero que tú entiendas lo que te voy a decir ahorita. Porque es lo que produce realmente, si tú tienes temor de Dios, es entender esto. Un día, ninguno de nosotros puede estar delante, mire, yo fui bueno, yo no le hice mal a nadie. Mejor no use eso, deseche eso ya, porque no le va a servir. Pero todos nosotros vamos a estar delante de Jesús. Imagínese la vergüenza que va a ser, bueno, Señor Jesús, hoy que yo te veo en gloria, yo sé que tú eres Dios, pero cuando estaba en mi cuerpo, en la tierra, yo pensaba que solo tú eras hombre. Yo pensaba que tú no eras, igual que el Padre, tú no eras. Digno de gloria y honra, tú no eras. Entonces,
¿Cuál es el problema? Que todo eso que yo pensé, lo pensé del que va a juzgar mi vida. Yo creo que cualquiera de nosotros con sentido común, cuando estamos delante del juez, quizás tengamos algún mal pensamiento. Nunca llegue a hablar de eso porque le va a ir mal en la corte. Resérveselo, porque no le va a ayudar en su caso. Pero ciertamente no nos conviene pensar mal del que nos juzga, mucho menos hablar mal del que nos juzga. Y hay muchas personas a las que no ha llegado este entendimiento. Y quiero solamente despertar en ustedes, si el Espíritu Santo lo permite, y si ustedes también son sensitivos a esto, que hay un conocimiento de Cristo en la Escritura que no podemos negar, que puede ser complicado de entender, pero no podemos negar. Esto es doctrina. Esto no se puede comprometer. Con la alabanza, hermano. Si los hermanos quieren solamente tocar el piano con Javier, perfecto. Si alguien quiere ayudarnos con la batería, perfecto. Esas son preferencias. Si el hermano que va a predicar quiere usar sus apartados y ir de aquí para allá con la escritura, bien puede. Entre tanto que lo maneje bien, muy edificante. Otro hermano preferirá hacerlo exposicional, tal vez como yo. Pero estas son preferencias. Pero en la doctrina hay verdad y esto es incondicional. Porque no puedo decir, bueno, yo creí en ti, Señor, pero también creí en esto. Bueno, no creíste en mí. No creíste en mí. No tratemos de jugar con Dios así, bueno, esto por si acaso y aquello por si acaso. O sea, ninguna de las dos cosas creo. Tengo que tomar una decisión. Miren, se lo digo a los hermanos que hacen evangelismo los sábados y se lo digo que yo también lo hago aquí cada domingo. Yo predico, yo les digo y les comunico lo que la Escritura dice. Cada uno de ustedes tiene que tomar su decisión respecto de quién es Cristo. Y por favor, se lo ruego, considere porque es para vida y es para bien. En el caso de todos estos hermanos, las referencias usted las encontrará desde Gigi Ávila en los 90, hablando de que la séptima trompeta era la trompeta del rapto. Muchos maestros del internet y especialmente ahora Sujel Michelén. Yo quiero que usted y yo practiquemos como perito. Tomemos los pasajes, analicemos lo que dicen, veamos las evidencias y concluyamos si es lo mismo o no. ¿Le parece? Yo sé que usted puede. Y vamos a ver los dos pasajes a continuación y lo vamos a leer. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18 y Apocalipsis 11 del 15 al 19. Y luego vamos a hacer un ejercicio también doctrinal y analizar la Escritura. En primer lugar tenemos Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Dice así, la palabra de Dios bendita y santificada por Él dice de la siguiente manera. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. El siguiente pasaje es Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 19. Dice así, la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso,
el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por esta mañana, porque delante de nosotros están todas tus misericordias. Abierta está tu palabra delante de nosotros, y tu verdad es comunicada no solamente por vos, sino también por la intervención de tu Espíritu Santo. Déjanos, Señor, en esta mañana la gracia, Señor, de poder conocer más de ti. Que tu Espíritu Santo nos instruya y nos guíe a toda verdad. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin ella nadie puede glorificarte. Te damos gloria y honra. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, como es costumbre, vamos a ver estos dos pasajes y vamos a analizar si es cierta la conclusión a la que han llegado estos predicadores y estos maestros de doctrina, de que si realmente estos dos eventos son el mismo o son diferentes. En primer lugar, yo les voy a rogar que exposicionalmente analicemos 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Ahí están todas las características en amarillo, pero las vamos a encontrar aquí. Dice aquí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis con los otros que no tienen esperanza. En la Escritura usted va a encontrar que dos hombres, a los que se le conoce en algún pasaje primero como Himeneo y Alejandro, y en el otro pasaje se le conoce como Himeneo y Fileto, ¿verdad? Este personaje tenía el nombre griego romano de Alejandro y griego de Fileto, junto con Himeneo. Estos dos hombres habían perturbado a la iglesia en Tesalónica, diciendo que el rapto de la iglesia ya se había efectuado, que Cristo se había llevado a esa iglesia y que los que quedaban habían quedado abandonados por el Señor. Y esto causó tristeza en los hermanos, porque la mayoría de los hermanos lo habían sacrificado todo para estar fieles con el Señor. Serle fiel a Cristo y entender desde su propio entendimiento que Cristo no les había sido fiel fue devastador, y algunos caminaron lejos de la fe y no volvieron atrás, se perdieron. Esto es lo que causa la falsa doctrina. La falsa doctrina te va a hacer alejarte de Cristo, alejarte de la verdad. La falsa doctrina te va a arrastrar al error, porque Satanás no está luchando por convencerte de la verdad. Él es padre de mentira. Pero él sabe que si él en tu mapa te confunde la dirección, te pone la flechita para el otro lado, tú nunca vas a llegar a la verdad. Y cuando tú nunca llegues a la verdad, bienvenido, eres parte del infierno con él. Y eso es lo que él quiere. Por eso es que Dios nos ha puesto el denuedo de predicar constantemente de Cristo, de que no lo pierdan de vista, de que como una brújula. Hermano, cuando estás en el campo, cuando estás haciendo hiking, cuando estás caminando en la montaña y pierdes referencia a todo, a veces hasta de dónde están las estrellas, necesitas la brújula. Pero ¿cuántas veces ves la brújula? ¿Una? No, la vas chequeando cada paso del camino, la vas chequeando. ¿Voy en la dirección correcta? ¿O voy perdido de nuevo? ¿Voy extraviado? Eso es la Biblia para nosotros. Eso es la Biblia. Y por eso esa palabra tiene que tener valor. Aquí Pablo le dice, ustedes no se entristezcan como los que no tienen a Dios y están en el mundo abandonados. Ustedes no tengan temor de la muerte, porque Cristo es vencedor de la muerte. Cristo no es hombre, es Dios que se levantó de entre los muertos. Y por lo tanto no tengo que temer la muerte. La muerte solo es la transición de esta vida de sufrimiento, de esta vida de menosprecio y menoscabo, a una vida de gloria a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, perfeccionados a su imagen y a su gloria, en un cuerpo glorificado que ya no muere. Lo dice Primera de Corintios capítulo 15, para los que tienen curiosidad. No crea que les estoy hablando mi opinión. Dice aquí Pablo,
para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no tienen a Cristo. Aquí el país se ha resuelto un montón de dolor de cabeza. Ya, iglesia, tienen una cruz en la entrada, todos cristianos. No, señor, no todos son cristianos. No todos son cristianos. Porque no todos honran y glorifican a Cristo. No todos creen en Jesucristo como el Hijo de Dios. Muchos creen que le hacen favor a Cristo. No, él era un gran profeta, así no dicen los musulmanes. Un gran profeta, no grande como Mahoma, pero un gran profeta. Y contradictoriamente esto piensan los musulmanes también. Van a Medina a visitar la tumba de Mahoma, pero saben en el Corán que está escrito que Cristo regresa a la tierra. Y si Cristo regresa a la tierra, no está en una tumba. Pero adoran a Mahoma y desprecian a Cristo. A veces Cristo es conveniente, hermano. A veces Cristo es conveniente. El problema es que no lo podemos impresionar. Él es Dios y lo sabe todo, conoce todo. Sabe si nuestra adoración es sincera, si lo que creemos de Él es sincero. Y es importante que nosotros nos fortalezcamos en este conocimiento. Pablo les dice, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Ustedes tienen una esperanza viva que no avergüenza y esa esperanza es Jesucristo. Dice aquí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si eso es lo que creemos, que Jesús murió y resucitó, ¿qué implica eso? También traerá Dios con Jesús a los que durmieron ¿en quién? En Él. ¿Qué significa dormir en Él? Significa, óigame bien, morir creyendo en Jesús. Eso es dormir en Él. Morir, dejar el último aliento de esta tierra conociendo en mi conciencia y en mi voluntad que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pasajes hay de sobra hasta en el Antiguo Testamento, no solamente en el Nuevo, que hablan de Jesucristo como el Hijo de Dios. Mas sin embargo, dice aquí, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Dice Pablo, dejen ya la tristeza. Dejen ya la tristeza. Aquí toda la iglesia en Tesalónica. Lo que les voy a decir ahora se lo voy a decir en palabra del Señor como apóstol de Jesucristo. Esto es lo que les tengo que decir. Que nosotros que estamos vivos hoy, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Oh, Pablo está diciendo que hay una venida del Señor. Hay una venida del Señor. ¿Verdad? Dice aquí, no precederemos a los que durmieron. Es decir, ya Pablo está estableciendo ¿qué cosa en primer lugar? Un orden. Los que estén vivos cuando el Señor regrese no van a preceder a los que murieron creyendo en el Señor. Y dice aquí, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Primera característica del hecho, ¿cuál es? Va a haber una voz de mando. ¿Cómo es la voz de mando, hermano? ¿Es la voz de mando? Hey, ven para acá. ¿Esa es una voz de mando? No. ¿Te ha estado alguna vez en una base militar? Esos hombres parecieran que son leones. ¡Firme! Y se oye la voz hasta allá al final de la base. Yo no sé cómo hacen esos hombres, pero tienen una voz, un vocerrón de tanto de gritar, de tanto practicar. Esa es una voz de mando. Se va a oír por todo el mundo. No es como dice Sujel Michelén, es una ida secreta. Hey, vénganse. Hey, ustedes todos hijos de Dios, vengan conmigo. Vamos a salir, nos vamos a escapar del mundo calladito. Eso no es. Este hombre es un falso maestro. Y la gente lo sigue. La gente lo sigue. Dice aquí, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. ¿Qué quieren decir esas cosas? ¿Qué quieren decir esas cosas? Que no va a ser en silencio. No va a ser secreto. Si usted oye un ruido, hermano, usted va a decir, ¿qué es eso? ¿Por qué ese ruido? ¿Por qué esas cosas? Dice así, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
¿qué señal va a haber segunda? El Señor va a descender del cielo, no completamente. En el arrebatamiento, Jesús no pone su pie sobre la tierra, sino que se queda a la altura de las nubes. Número 3, van a resucitar los muertos. Con esta trompeta van a resucitar los muertos en Cristo. Dice también, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué cosa? Arrebatados. La palabra griega es harpazo. ¿De dónde se deriva al español la palabra zarpazo? Como dicen los españoles, zarpazo. Es como el águila. El águila va y toma al cabrito y se lo lleva. No le pregunta, hey cabrito, ¿quieres irte conmigo? No, lo arrebata. Y eso va a ser Dios con nosotros, nos va a arrebatar. Dice aquí, los cristianos vivos serán, ¿qué cosa? Arrebatados. Y si conectamos esto con 1 Corintios 15, van a ser también transformados, sus cuerpos van a ser transformados en cuerpos glorificados, porque la Biblia dice en 1 de Corintios 15, corrupción y muerte no heredarán el reino de Dios, corrupción y sangre, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción para ser tomado por el Señor. Dice aquí, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire, ¿ok? Y así estaremos siempre con el Señor. Habrá un encuentro, ¿dónde? En el aire, entre los creyentes y Cristo. Y ya no habrá, a partir de ahí, separación entre Cristo y su iglesia. Dice, y así estaremos con el Señor siempre. ¿Y qué les dice Pablo en Tesalónica para que dejaran la tristeza? Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Aliéntense, anímense. No ha venido todavía el arrebatamiento de la iglesia. No ha venido. Ahora bien, este fue el ejercicio. Tenemos el pasaje y recogimos los principales aspectos. No sé si usted los va a poder memorizar, si le quiere tomar foto, como usted lo quiera ver, el hermano lo va a transmitir en la pantalla para cuando usted vea la prédica. Pero vamos a hacer lo mismo con el otro pasaje. Y después, las características de este con las características del otro, las vamos a comparar. Y viera usted que allí nos damos cuenta si es lo mismo o no es lo mismo. Dice aquí entonces ahora, en siguiente Apocalipsis 11, la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Se tocará la séptima trompeta por el séptimo ángel. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de esa séptima trompeta, ¿cuántas trompetas se han tocado? 6. Entonces, si fuera la misma la séptima trompeta, ¿no cree usted que en Primera de Tesalonicenses nos diría Pablo, porque se va a tocar trompeta, pero después de otras 6? ¿No cree que ese es un detalle que nos hubiera ayudado a nosotros a entender que es lo mismo? Pero no lo dice. No es lo mismo. Ya desde ahí usted comienza a ver la diferencia. Mi amado hermano, ¿sabe una cosa? Sé que hay muchas personas que me van a decir, pastor, no diga eso. Pero a veces usted no necesita al predicador. Si usted hace ese ejercicio, usted solito llega a la verdad. Y usted se da cuenta si Gigi Abel está diciendo la verdad, si Sujel Michelén está diciendo la verdad. Usted se puede dar cuenta si usted hace ese ejercicio. Usted no me necesita a mí. Mucho menos Cristo me necesita a mí. Yo no soy nadie. Pero lo que les demuestro hoy es que la verdad sí se puede conocer, pero a veces requiere de nosotros diligencia. Diligencia, mi amado hermano. Óigame bien, dice aquí, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, ¿verdad? Dice que eran ¿cuántas voces? Dice,
el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces. Quiere decir que eso es plural, eran varias voces. Pero en el pasaje de Tesalonicenses, ¿qué es lo que dice? Con voz de mando, singular, con voz de arcángel, singular. No es lo mismo. Ahora bien, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. ¿Se hace mención de los 24 ancianos en el otro pasaje? No es lo mismo, mi amado hermano. Grandes voces en los cielos, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran y adoran delante del trono de Dios. Dice, ellos se postraron adorando y diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. ¿Cómo es eso? Los ancianos están en el cielo delante del trono de Dios. O sea que ellos ven todo el tiempo ¿a quién? Al Padre. Entonces no están hablando del Padre. ¿Por qué? Porque dice, el que eres y que eras y que has de venir. ¿Por qué? Están hablando de alguien que en un tiempo no estuvo, ¿verdad? No estuvo. Y este es Cristo que descendió a la tierra, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y luego regresó al cielo una vez que se dio la ascensión. Dice aquí, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces dice aquí, en esta séptima trompeta, las naciones que hicieron se airaron. ¿Qué significa que las naciones se airaron? Se enojaron contra Dios, se molestaron contra Dios. Ahora dice aquí, la ira de Dios es ¿qué cosa? Anunciada. Pero en el arrebatamiento no fue anunciada ninguna ira. Fue anunciada redención. Los que creyeron fueron tomados. ¿Y sabe para qué fueron tomados los que creyeron? Para no pasar junto con los inconversos por la ira. Mi amado hermano, dice aquí, y el templo de Dios fue abierto. Cuando dice que fue abierto, ¿qué significa? Que se hizo visible. Fue abierto. En el cielo fue visible. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. Pero nada de eso pasó en el otro. En el arrebatamiento solamente fueron tomados los creyentes. No hubo granizo, no hubo relámpago, no hubo terremoto. Mírelo. Dice, comienza el juicio de los muertos, que es la condenación. Los que llegan al juicio del trono blanco, que está al final de Apocalipsis, esos no van a ver el perdón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios les extendió la salvación y ellos la despreciaron. Ellos la despreciaron. Hoy nosotros vivimos en una especie de ecumenismo y decimos, no, Dios murió por todos. Claro que Dios murió por todos, pero para salvar a los que creen. Si tú no crees, de nada te sirve que Cristo haya muerto por ti. Esa es la verdad del Evangelio. Y es una verdad terrible, da temor. ¿Y qué tienes que hacer, mi amado hermano, para salir de ese temor? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Simple, cree en Él. Ahora, no creas como cree la televisión. La televisión te dice, oh, sí, Cristo existió hace 2000 años. Allá en Belén de Judea nació. Te hablan como una historia. Porque eso es para ellos, una historia, un hombre. Tienes que creer en Él como Dios, como el Hijo de Dios.
Si Cristo no es Dios, Él no puede salvarnos. Simple. ¿Hay otro hombre que salve a los hombres? No. Solamente Dios puede salvar a los hombres. Dice aquí también, se dará la destrucción de los que destruyen la tierra, o sea que hay un juicio. Los cielos serán abiertos y el templo de Dios en el cielo abierto se verá y se observa ¿qué cosa? El arca del pacto. Esas cosas no se ven en el pasaje de 1 Tesalonicenses. Y además dice que van a relámpagos, voces, truenos, terremotos y granizo. Ninguna de esas cosas se menciona en el pasaje de Tesalonicenses. El estudio exposicional de la palabra te lleva a escudriñar palabra por palabra y versículo por versículo, extraer la verdad y hacer tu decisión. Ahora bien, habiendo hecho este ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar las dos conclusiones. Vamos a comparar. Esto es lo que pasa en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, y eso es lo que pasa en Apocalipsis 11 del 15 al 19. Dice que hay una voz, Allá dice que hay muchas voces desde el cielo y estruendos. Dice que el Señor Jesús desciende del cielo. ¿Hay mención aquí del Señor Jesús descendiendo del cielo? No hay. Entonces, ¿por qué estos hombres dicen que es el mismo hecho? Es que como yo creo que la iglesia tiene que entrar a la tribulación, entonces tengo que forzar las cosas. Forzarla. Ya le hice calzar, ya. Ahora sí, la iglesia entra en la tribulación. No es así, mi hermano. Lo que Dios no dice en su palabra, créamelo, yo no lo enseño. Y cuando yo tengo una opinión, porque como hombre yo tengo opiniones, son humanas, yo les digo, esto dice la Escritura, pero yo tengo esta opinión. Yo me separo de la Escritura. ¿Por qué me separo de la Escritura? Porque yo no soy Dios que dictó esta palabra. Estoy separando mi opinión humana, porque aunque usted lo crea o no, mi opinión probablemente va a morir conmigo cuando yo muera. Yo soy hombre, yo no soy Dios. En este sentido, entonces, vemos en la comparación, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero aquí no me habla por ningún lado de resurrección. Dice que las naciones se airían contra Dios, se enojan contra Dios, se levantan contra Dios. Dice que la ira de Dios le es anunciada por las trompetas y por los ángeles a la tierra. O sea, el castigo viene. Dice aquí, los cristianos vivos serán arrebatados y transformados. Aquí no hay ninguna mención de ningún cristiano siendo arrebatado o transformado. No hay ninguna mención. O sea, que usted me permite decirle en este momento que estoy casi convencido que los dos hechos no son lo mismo. Y espero que la evidencia también se lo diga a usted. Dice aquí, habrá un encuentro en el aire y en las nubes entre Jesús y su iglesia. Aquí no habla de ningún encuentro. No habla de ningún encuentro. Dice aquí que ya no habrá separación entre el Señor y los creyentes. Van a permanecer juntos ¿por cuánto tiempo? Para siempre. De nada de eso se menciona allá. Aquí se dice, los cielos están abiertos y se ve el templo de Dios. Pero aquí no se ve el templo de Dios. Y se ve el arca de Dios allá en Apocalipsis, pero aquí no se ve. Y dice que hay relámpagos, voces, truenos, terremotos, grande granizo. Pero eso no pasa aquí. Dice más bien aquí que el rapto será en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabe cuánto es eso? 1/20 de segundo. Divida un segundo en 20 partes. Así de rápido va a ser el rapto de la iglesia. Pero va a ser visible para los hombres. Porque van a conocer que hubo un mensaje y un evangelio y rechazaron a Cristo. Pero mi amado hermano, ¿son o no son estos dos hechos el mismo? No lo son. No lo son. No solo suena, es diferente. No solo suena, hermano. No, por favor, no me digan que suena diferente. No,
es diferente. La evidencia de aquí no es la misma de allá. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, cada uno de los diáconos ha presidido la cena del Señor. ¿Qué es lo que dice al final? Si somos disciplinados o castigados por Dios, ¿lo somos para qué? Para que no seamos condenados ¿con quién? Con el mundo. O sea que Dios hace una separación entre su iglesia y el mundo. Si tú hiciste lo que el mundo no hizo, si tú creíste, si tú pusiste todo tu corazón y tu fe en Cristo Jesús, ¿por qué tú, teniendo fe en la palabra de Dios y en la revelación de su Hijo Jesucristo, vas a pasar por lo mismo que va a pasar el mundo que no recibió a Jesús, que no creyó en Él, que rechazó la gracia del Señor? Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuándo se va a derramar la ira de Dios sobre el mundo? En la tribulación. ¿Cuándo más? ¿Cuándo más? Ahora, para todos ustedes, que yo sé que la mayoría son seres humanos como yo, curioso. Mi mamá siempre me lo demasiado curioso, y la curiosidad mató al gato, me decía. Pero es lo que me ha ayudado a aprender. Cuando tú lees el Apocalipsis, después del capítulo 4 hasta el final, nunca vuelve a mencionarse la palabra eclesía o iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia no participa de la aflicción que viene sobre la tierra que despreció a Cristo. Mi amado hermano, esto es lo que Dios nos ha ofrecido. Cristo por eso es que es el Salvador. No solo nos salva en la circunstancia actual, no solo nos salva de la ira venidera, sino que junto con Él tenemos acceso, entrada al reino de Dios y a una vida eterna. No me pregunte a mí por qué estos hombres están enseñando de tal cosa. Yo creo que necesitan arrepentirse en sus corazones, porque hay mucha gente oyéndolos. Y cuando uno tiene mucha gente oyéndole, debe tener temor de Dios. Porque si tú dices algo que hace que uno se pierda, ¿qué dijo el Señor Jesús? Ay de aquel hombre por el cual uno de estos pequeñitos se pierde. Mejor sería atarle una piedra de molino y tirarlo al mar. Oiga bien lo que está diciendo el Señor. Que antes de predicar falsa enseñanza, mejor sería quitarse la vida. Porque la condenación es grande. Y una cosa es que yo tropiece y otra cosa es que los haga tropezar a ustedes creyendo lo que no es. En esto es que se ve el temor de Dios. En esto. No en tratarse de pretender perfecto. Hay un montón de hombres que, se los digo, como hipócritas, tratando de pretender lo que no son, tratando de pretenderse perfectos, sin defectos, sin mancha. Solo hay uno puro y sin mancha. Y la Biblia lo dice, su vida fue sin pecado. Hebreos 4:15 habla de eso, de Jesucristo y de nadie más. En la Biblia todos los otros hombres cometieron errores, todos le fallaron a Dios. Pedro lo negó, Judas lo traicionó. Pablo dice, yo que soy el último de los apóstoles, que no merezco ser llamado apóstol de Jesucristo, porque perseguía a la iglesia. Le pesaba en el alma ahora que había visto a Cristo, porque el Cristo que él vio no era el Cristo que le contaban. Los de la sinagoga le decían, no, es un montón de locos que adoran. Hay uno que dice que resucitó al tercer día. El problema es que te lo hallas en el camino a Damasco y te habla directamente a ti. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor, para que yo te persiga? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo no andaba persiguiendo a Jesús. Él creía que estaba muerto. Pero al perseguir a su iglesia, se terminó encontrando al que protege a su iglesia. Mi amado hermano, todos los que me escuchan aquí, los que me escuchan en línea, hay una esperanza para nosotros y es gratuita. Óyeme bien, no tienes que pagar porque no se puede pagar la salvación que Dios nos da. Pero a todos nosotros Cristo nos extendió el perdón y la gracia mediante su Hijo Jesucristo. El justo vino a morir en la cruz por los injustos para llevarnos a Dios.
Y hoy yo te quiero decir, no sea a nosotros la gloria, pero sea a Él toda, óyeme bien, toda, no un poquito, no un 50, no un 30, no un 70%, toda la gloria sea a Cristo por nuestra salvación. Toda la gloria, la honra y el honor sea a Cristo por nuestra esperanza en Él, por el conocimiento de la vida eterna. Mi amado hermano, hay un momento en que nosotros, los que creemos en el Señor, vamos a ser arrebatados. Y hoy yo no he venido aquí con ninguna esperanza humana, simplemente esperanza en lo que la palabra de Dios dice, de que todos ustedes que me escuchan, que dejan trabajar al Espíritu Santo en sus mentes y sus corazones, van a dejar que Cristo reine definitivamente en sus vidas. No te estoy prometiendo que tu vida va a ser perfecta, que no te vas a equivocar o que no vas a cometer errores, ni aún a tropezar, porque no te puedo prometer eso. Dios nunca prometió que íbamos a ser perfectos. Dios nos prometió que Él es perfecto para que pongamos toda nuestra confianza en Él. Dios nunca prometió que íbamos a ser fuertes, pero nos prometió que su gracia es suficiente porque su gracia se manifiesta en nuestra debilidad. ¿Qué necesitamos, mi amado hermano? Necesitamos amor. Necesitamos amor, todos lo necesitamos. No digamos que no se vengan a hacer fuertes aquí delante de mí ninguno. Todos necesitamos amor. Ahí está la muestra más grande de amor. Cuando Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Él clamó por nosotros. Cuando Él dijo, consumado es. Todo fue dado por nosotros. Todo. Y Él lo es todo en nosotros para que no necesitemos de nada excepto de Él. Mi amado hermano, no dejes este lugar sin Cristo como tu Salvador, te lo ruego. Te lo suplico. Por favor, al menos considera lo que se te ha comunicado. No dejes este lugar sin Cristo. Porque yo no te puedo prometer el mañana. Yo no me lo puedo prometer ni a mí mismo. Hoy en la tarde puede pasar algo y el domingo que viene, si es la voluntad de usted, tienen otro pastor. ¿Quién se lo va a impedir a Dios? Nadie puede tender la mano de Él. No sabemos el mañana. Pero hoy se te ha predicado el Evangelio. Hoy yo te digo, esta es la esperanza gloriosa. Esta es la esperanza gloriosa. Un día Cristo, miren, si yo muero antes, un día Cristo, ahí del sepulcro donde yo esté, yo con estos oídos, con este cuerpo imperfecto, quizás ya mi cuerpo descompuesto, solamente un esqueleto, donde quiera que esté, Él va a unir de nuevo mi alma, mi espíritu, y lo va a poner todo en un cuerpo glorificado y me va a llamar por mi nombre. Por mi nombre me va a llamar, como llamó a Lázaro desde la tumba, por mi nombre me va a llamar. Y no es porque yo soy digno, es porque Él tuvo misericordia. Tuvo misericordia de este pecador y por eso yo te puedo decir a ti, no hay pecado más grande en tu vida que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que tú hayas cometido que Cristo no haya pagado por él en la cruz del Calvario. Mi amado hermano, descansa en el Señor. Para concluir, te digo aquí con la evidencia, este 1 Tesalónica, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, esta es la séptima trompeta, no tienen nada que ver. Y tú, amada iglesia, prepárate, porque el día viene en que te vas a vestir con lino fino, blanco y resplandeciente, y vas a ser la esposa por la que Cristo dio su vida. Y a todos nosotros nos está esperando una eternidad con Él en los cielos. Mi amado hermano, en amor les digo a todos, y yo espero que estos hombres corrijan y se enmienden. Bueno, ya Gille no puede, ya murió, ¿verdad? Pero Michelén sí puede. Toda la evidencia apunta a que estos son dos hechos distintos en dos tiempos distintos. Si le agregamos más, y ustedes son curiosos, en Apocalipsis 12, dice que Cristo pone su pie en Monte Sión. Esa es la segunda venida, cuando Cristo pone su pie en Monte Sión. Porque es el momento que cuando Él pone su pie en Monte Sión, una colina al frente de Jerusalén, que delante de Él está todo el valle de Megiddo, y vienen todas las naciones de la tierra para levantarse contra Israel. E Israel, que por los últimos 2000 años ha llamado a Jesús mentiroso
y ha despreciado a Jesucristo, va a ver a ese Jesucristo que ha despreciado, defenderlo a Él. Porque hasta allí llega el amor de Dios por su tierra y por sus escogidos. Porque el amor que Dios tiene por Israel no es muy diferente del amor que Dios tiene por su iglesia. Amados hermanos, dice aquí, debemos, es un deber, debemos, hermanos, discernir bien la Escritura para no alejarnos de la verdad de Dios y su palabra. Es una obligación en nosotros. Pablo lo dice mejor hablando a Timoteo, que luego sería pastor de la iglesia en Tesalónica. Le dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Mi amado hermano, ¿tengo emociones yo como un ser humano? Sí las tengo. Pero cuando tengo la verdad de Dios delante de mí, no puedo acomodar la verdad de Dios a mis emociones. A veces yo soy como un niño, yo quisiera que todos fueran salvos, pero no se puede, cada uno tiene que hacer su decisión. Yo solo les ruego, tomen todo lo que se les ha presentado y como decía Pablo, examínenlo todo y retengan lo que es bueno. Porque mi amado hermano, la palabra de Dios ha sido predicada delante de ti. Nuestro hermano Forel nos pide que oremos por Ofelio, que está en el hospital, ¿verdad? Sufrió una picada de escorpión, así que vamos a orar por él porque tienen que curarlo de ese veneno. Vamos a orar por él. Hermanos, para terminar solamente eso, les ruego que mediten en lo que se les ha presentado y puedan ver si realmente es conforme a la Escritura y a la palabra de Dios. Por lo demás, de nuevo, no dejen este lugar sin poner toda su fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por lo que hemos recibido en esta mañana. Gracias por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros, Señor. Ayúdanos a tener una correcta apreciación de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, y del Espíritu Santo que nos ha sido dado para conocer la verdad. Señor, el mundo dice que solo eres uno, y realmente eres uno, pero en tres personas, Señor. Eres Padre, eres Hijo y eres Espíritu Santo, como lo dice Primera de Juan 5:7. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. Señor, glorifícate en tu iglesia en esta mañana, y ayúdanos a afirmarnos en sana doctrina que es para salvación. Ayúdanos, Señor, a desechar las fábulas y, Señor, a afirmarnos en la verdad de tu evangelio, por complicado e incómodo que parezca, haznos madurar, Señor. Glorifícate esta mañana y tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Honramos al único Dios vivo y verdadero, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Oramos por Ofelio Ortiz también, Señor, pidiéndote por sanidad, que tengas misericordia de él ahora que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. También su vida, Señor, pueda ser guiada y pueda ver el testimonio de tu protección, Señor, y de tu fidelidad en la vida de él. Glorifícate en la vida de todos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. De donde quiera que les lleve, también les traiga con bien. El Señor te bendiga y te ayude y te dé sabiduría en todas las cosas. Su gracia y su favor te acompañen siempre y te ayuden a tomar todas tus decisiones. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén.